El 2024 fue sin duda un año lleno de retos, oportunidades y logros. La oferta de servicios de conveniencia se consolidó en el mercado, ofreciendo a nuestros clientes una experiencia moderna y ágil, con alimentos frescos, deliciosos y de excelente calidad. Masificamos la oferta de conveniencia con la apertura de 19 puntos de Altoque y 20 puntos de Sbarro, ubicados dentro y fuera de las estaciones de servicio, en lugares estratégicos como aeropuertos y centros comerciales. También le dimos la bienvenida a una deliciosa alianza con Home Burgers para complementar la oferta gastronómica de Altoque y Sbarro. Más allá del suministro de combustible, los servicios de conveniencia transforman la experiencia de nuestros clientes, brindan comodidad y entregan soluciones inmediatas a las necesidades diarias de quienes nos visitan. Cerramos el año con excelentes noticias. Por un lado, la alianza de Home Burgers nos permite complementar la oferta gastronómica de Altoque y Sbarro para que nuestros clientes tengan paradas más convenientes durante sus viajes y trayectos cotidianos. En el 2024 abrimos 2 puntos de Home Burgers en Bogotá y esperamos abrir un total en este año de 10 puntos más en diferentes ciudades, ofreciendo experiencias innovadoras en las distintas rutas de Colombia, confirmando que nuestra propuesta de valor trasciende la oferta de combustibles. Por otro lado, Altoque continúa consolidándose como la segunda cadena más vendedora de perros calientes en el país. Esta es una gran oportunidad para fortalecer la lealtad de nuestros clientes y ofrecer experiencias ágiles, amables y deliciosas a quienes deciden hacer un alto en el camino. Y finalmente, Sbarro se consolida como la cuarta pizzería más importante de Colombia, siendo reconocidos además como el franquiciado del año a nivel global y reconocidos por tener el mejor diseño de tienda no tradicional. Con el objetivo de fortalecer nuestro portafolio de lubricantes Terpel en Panamá, tener un respaldo sólido de un equipo técnico y una red de abastecimiento robusta desde Darién hasta Chiriquí, consolidamos nuestra alianza con Total Energies, la cuarta compañía multienergética más grande del mundo y en el segmento de lubricantes. Hemos firmado una alianza con Total Energies, compañía de alcance global, líder en innovación y tecnología. Esta alianza nos va a permitir contar con la línea de Total Lubricants para ofrecerla a nuestros clientes en el sector industrial, en los vehículos de altas especificaciones y complementar así la línea que ya hoy manejamos con Terpel Lubricantes. Con esto buscamos llegar a muchos más clientes, especialmente en el sector industrial, y tener un crecimiento cercano al 25% en este año 2025. Además de seguir asegurando en movilizar a las personas, a las empresas, a las industrias de Panamá con la mejor energía. El sello IR es un reconocimiento a los emisores que voluntariamente adoptan mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas. Con un 93.3% logramos nuestro puntaje más alto en el reconocimiento de emisores IR. Esto demuestra nuestro compromiso con la divulgación de información hacia los inversionistas bajo las mejores prácticas. Este reconocimiento refleja los esfuerzos que día a día realizamos en relación con la revelación de información, garantizando el desarrollo e implementación de las mejores prácticas en aspectos sociales, ambientales y de gobernanza corporativa o ASG. Contar con estándares más altos de información financiera y estratégica nos permite reducir la incertidumbre y el riesgo percibido por los inversionistas, lo que puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento, fortaleciendo nuestra reputación y nuestro posicionamiento en el mercado. En línea con nuestros valores corporativos de integridad y confianza, continuaremos manteniendo una relación transparente y oportuna con nuestros accionistas e inversionistas con el fin de mejorar la percepción del mercado, atraer inversionistas y fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas emisoras. Reafirmamos nuestro liderazgo en sostenibilidad con un puntaje histórico, al ser incluidos en el anuario global de S&P Dow Jones. Con una calificación de 69 puntos, superamos el promedio de la industria, nos ubicamos en el percentil 98, destacándonos en la implementación de prácticas ejemplares en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza. Todo esto es un reconocimiento que nos llena de orgullo, de compromiso y de gratitud
De orgullo por ser una de las compañías más sostenibles del mundo, estamos dentro de las 12 más sostenibles en retail, por ser una de las 20 compañías que en Colombia hacen parte de este anuario de sostenibilidad, por ser la única compañía en Colombia del sector de distribución de combustibles, pero también de compromiso, por seguir corriendo un negocio que se ajusta a las necesidades y a los desafíos del planeta, que desde nuestro rol privado busca generar impactos y transformaciones sociales, y por correr un negocio que representa una inversión segura para inversionistas y para accionistas. Y por supuesto mucho agradecimiento con nuestros grupos de interés, con accionistas, con inversionistas, con nuestra junta directiva, con nuestros clientes y consumidores, con nuestros empleados. En Terpel, la sostenibilidad y la excelencia corporativa van de la mano, y este logro y este reconocimiento nos invitan a seguir marcando la diferencia en beneficio de nuestros consumidores. Cerramos el 2024 con resultados excepcionales y muchos aprendizajes que han sido posibles gracias al esfuerzo y compromiso de todo nuestro equipo. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por asistir a nuestra presentación de resultados del cuarto trimestre. Ya casi vamos a terminar el primer trimestre del 25 y estamos todavía hablando del 24. Ayer tuvimos nuestra asamblea, pero bueno, aquí les vamos a dar un poco más de contexto de estos resultados que ustedes ya seguramente habrán tenido chance de ver en los publicados en los Superfinanciera. Entonces aquí un poco más de color al respecto de qué es lo que contribuyó a estos resultados. Como es costumbre, hoy nos acompañan Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales, Carolina Ferro, gerente de Planeación Financiera y quien es responsable de la relación con inversionistas, junto con su equipo de estrategia financiera, y yo, Alonso Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. El año pasado, pues fue un año de grandes desafíos, pero también fue un año de muchos logros. Y esto al final nos permitió cerrar el 2024 con los mejores resultados financieros históricos de la compañía. Eso nos deja muy orgullosos y es el reflejo del trabajo diario de nuestros colaboradores, y además yo creo que demuestra esa capacidad que todos los equipos tuvieron para sortear las múltiples y permanentes y diferentes retos que tuvimos en este entorno global y local volátil, con alta incertidumbre, enmarcado en un escenario de recuperación económica, pero una recuperación económica de bajo crecimiento en la mayoría de los países donde operamos, y los cuales han tenido y siguen teniendo ruido político y otros impactos como los derivados de fenómenos climáticos. Dentro de este contexto, comencemos hablando de las principales cifras del cuarto trimestre de 2024. Alcanzamos una EBITDA de 434.000 millones de pesos y una utilidad neta de 110.000 millones de pesos. Esto representa un 14% de crecimiento en el EBITDA y un 53% en la utilidad neta. Como pueden observar en esta gráfica, la evolución del EBITDA y la utilidad neta en los últimos años hay una tendencia creciente, y esta se debe principalmente estructuralmente a los resultados del negocio de lubricantes, que vienen muy bien en Colombia, en Perú y en Ecuador, y también a la consolidación de eficiencias logísticas y eficiencias de todo tipo, de control de gastos en la compañía, incluyendo aquellos de carácter financiero, porque yo creo que en ese contexto de bajo crecimiento, parte de lo que tenemos como responsabilidad es buscar ahorros para mejorar esa rentabilidad. Particularmente en el último trimestre del 2024, alcanzamos unos resultados que, si bien fueron los más bajos del año 2024, fueron mejores que los resultados del cuarto trimestre cuando uno lo compara con los últimos años. Dentro de los temas puntuales que impactaron este periodo, tuvimos un impacto positivo por el decalaje debido al aumento del precio del diésel en Colombia. Sin embargo, también tuvimos que realizar diferentes esfuerzos para hacer frente a la situación de desabastecimiento del GNB en el país, tema del cual hablaremos a continuación. Por último, también se presentaron otros gastos no recurrentes asociados a distintos proyectos de la compañía, así como un deterioro por la capitalización de la deuda financiera y comercial en Ecuador, de cara al proceso de venta de la compañía de combustibles y tiendas de conveniencia en dicho país. Es decir, fue un trimestre que tuvo muchos impactos puntuales que impactaron positiva o negativamente en los resultados y que no son recurrentes en el tiempo. Pasemos entonces a hablar de ese que les adelantaba, del tema de Gasel, de las restricciones en disponibilidad de GNB, que
yo creo que no queremos pasar por alto esa situación de abastecimiento de gas que tuvimos aquí, que no fue particular al gas, o sea, no es solamente el gas. Como ustedes saben, durante el 2024 tuvimos varios episodios de desabastecimiento de combustibles y probablemente el que mejor recuerden sea el del jet, pero ese no fue el único. Y esto impuso permanentes retos para garantizar el suministro de todos los productos en toda Colombia. En general, estas situaciones las pudimos mitigar implementando distintas medidas de control a través de todos los agentes de la cadena que intervienen. Y particularmente, si vamos al desabastecimiento de gas, esta situación se generó por el aumento en la demanda nacional asociada a ese mayor uso del GNV como combustible para la generación eléctrica, ante la caída en la generación particular hidroeléctrica debido a la sequía en el país por el fenómeno del Niño. En nuestro caso particular, esta situación se agravó por la estrategia que habíamos utilizado desde hace unos años de contar con contratos de firmeza condicionada. Estos nos permiten tener una mayor competitividad en el costo del producto, pero no nos garantizaban suministros si los precios de energía en bolsa superaban los precios máximos de escasez, algo que ocurrió durante casi todo el último trimestre. Esta situación nos llevó a tener que redoblar esfuerzos en la consecución del producto y muchas veces tuvimos que pagar unos costos elevados de hasta 3 y 4 veces el nivel promedio que traíamos, con tal de no afectar el suministro de las estaciones de servicio. Esto nos obligó a aumentar los precios para defender los márgenes, aunque solamente lo pudimos hacer en la medida en que, de acuerdo con la competitividad de cada uno de los mercados, nos lo permitía. Esto, a la postre, terminó reduciendo la competitividad del GNV frente a los combustibles, la cual nosotros medimos permanentemente para ver cuál es el impulso que puede tener este combustible como una fuente más barata para el consumidor. Esta competitividad cerró en 39%, lo cual es aún positivo para el desarrollo de este segmento, pero está por debajo del 45% de competitividad, que fue el nivel piso que se mantuvo durante todo el año y que favoreció muchísimo el dinamismo de este mercado luego de venir de muchos años de decrecimiento, de al menos 3 años de decrecimiento. Entonces, pues, la verdad que logramos sortear esto con muchas vicisitudes en el equipo de operaciones, pero al final logramos aumentar el volumen un 3% de ventas contra el año anterior, a pesar de ese último trimestre. Hemos venido solucionando esto. Para el 2025 les podemos decir que tenemos cubiertos el 100% de la demanda con un 60% de gas puesto en estación, gracias a las negociaciones que se llevaron a cabo durante noviembre y diciembre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de gas dependerá de las necesidades de la matriz de generación energética en el país. Entonces, pues sigue siendo un riesgo, pero es un riesgo que hemos venido mitigando y que hemos venido trabajando y que fue clave en este periodo. Pasando ahora a otros hechos relevantes, queremos contarle los siguientes eventos significativos del trimestre que complementan la información presentada en el video, para lo cual le cedo la palabra a Daniel, que nos actualizará en todos los temas en la materia de sostenibilidad. Alonso, gracias. Muy buenos días para todos. Hoy, como ha sido usual, vamos a actualizarlos básicamente en lo que ha sido la gestión de asuntos, gestión sostenibilidad, de la compañía en el último periodo. Empezamos entonces con algunas cifras de nuestra gestión ASG. Empiezo por la parte ambiental y básicamente en desarrollo de lo que ha sido uno de nuestros asuntos materiales, básicamente relacionado con cambio climático y con transición energética. En el periodo generamos 0.88 gigavatios de energía hora, que corresponde básicamente a los 28 centros de trabajo que tenemos en Terpel, que son, o donde básicamente generamos energía a partir de paneles solares. Aquí vale la pena aclarar que la generación de energía que se hace en Terpel viene de Terpel Energía, que es una de nuestras filiales, porque la que se hace para terceros proviene de otra filial nuestra, que es de Sonex Terpel. Me estoy refiriendo a la primera, a la que, como menciono, se lleva a cabo en nuestros 28 centros de trabajo. En relación con las toneladas de carbono que hemos compensado, suben a 7.076, que corresponden al alcance 1, que en esencia básicamente es el consumo
que hacemos en transporte propio, consumo de gasolina en flota de transporte, y que corresponde a un aumento de 17% versus el periodo anterior. En relación con nuestro compromiso con la reducción de residuos plásticos y la promoción de economía circular, subimos a 296 puntos certificados por Green Pass, puntos de ventas de lubricantes certificados por Green Pass. Green Pass es el programa que tenemos en el segmento de lubricantes, donde básicamente buscamos reconocer la excelencia en el servicio, la protección e integridad de la marca y del producto, y por último el compromiso ambiental. Y obviamente el aumento en 16 nuevos puntos para llegar a estos 296 pues es un hito relevante que nos hace sentir muy orgullosos y comprometidos con la forma como estamos apoyando a nuestros puntos de venta en lubricantes en todos estos temas de sostenibilidad y básicamente de cómo extender la vida útil de los productos. Y en línea con esto, conecto con lo que está debajo de ese indicador, logramos recuperar 11 toneladas de plásticos relacionados con productos de lubricante. Recuerden que es un proceso que llevamos a cabo para transformar ese producto, para lo cual lo sometemos a un proceso de lavado, etcétera, etcétera, y transformamos ese plástico en sillas o en camillas para hacer cambios de producto y demás. En relación con el compromiso que tenemos de promover una cultura de economía circular entre nuestros clientes, les contamos que subimos a 73.700 los vasos que hemos logrado sustituir a través de la implementación de nuestra estrategia de vaso refill en nuestras tiendas de conveniencia, que básicamente lo que logra es desincentivar que nuestros clientes usen vasos tanto de cartón o de plástico y ellos tengan su propio vaso para justamente contribuir a este propósito de economía circular. En relación con temas de diversidad, equidad e inclusión, tenemos un número de 46% de mujeres colaboradoras en Terpel. Este es un número que se mantiene respecto del último, del periodo anterior en el año 2023. Digamos que lo que ocurrió en el 24 versus el 2023 se mantiene constante. Y por último, un indicador que para nosotros es muy importante porque nos ayuda a medir la estabilidad laboral, la satisfacción del equipo y demás, que es el de rotación. Como lo ven ustedes en el slide, es de 2.1%. Vale la pena mencionar que es una rotación baja, lo cual pues nos demuestra que todo aquello que hacemos en relación con impactar positivamente a nuestros empleados en términos de retención y demás, pues produce resultados. Y en el lado costado derecho del slide, ustedes ven lo que ha sido la evolución un poco de lo que mencionábamos en el primer indicador en relación con generación de energía renovable, perdón. Y básicamente ustedes ahí evidencian que tenemos un aumento del 32% versus lo que fue el mismo periodo del año anterior. Y por último, en la parte inferior del slide, vemos todo lo que está relacionado con lucha contra el hambre. Y básicamente en el cuarto trimestre hemos rescatado 0.7 toneladas de alimentos, es decir, hemos aumentado el 10% versus el trimestre anterior, lo que implica, como dice el slide, un aprovechamiento del 29% de las mermas. En el slide siguiente vemos exactamente los mismos conceptos, pero ya acumulados. No voy a entrar aquí porque pues ahí los tienen y en esencia es lo mismo, pero actualizado, acumulado. Y con lo cual entraríamos entonces en la parte correspondiente, perdón, a nuestros asuntos materiales, explicarles un poco en qué vamos en cada uno de estos asuntos o en algunos de estos asuntos que son la base de nuestro modelo de sostenibilidad. Hoy nos vamos a enfocar en ecoeficiencia operativa, en innovación tecnológica, en relacionamiento de desarrollo con comunidades y en portafolio de operaciones de calidad. Y empiezo entonces por este último y contarles que en desarrollo de ese compromiso y anhelo que tenemos de ofrecer todos los energéticos disponibles en el mercado, en Terpel abrimos una nueva estación o un punto de GLP, esta vez en Cartagena. Como lo hemos mencionado, la venta de GLP tiene un atributo ambiental especial, entre otras cosas porque genera 81% menos de material particulado, 20% menos de generación de emisiones de CO2 y un 25% de ahorro versus gasolina. Entonces, de esta manera, llevamos o completamos 8 puntos de venta de GLP en el país, en línea un poco con ese compromiso en términos de innovación en la movilidad del país y, por supuesto, de todo aquello relacionado con transición energética. En relación con
Seguimos portafolio de operaciones de calidad. Les contamos que aterrizamos en Cartago con una oferta de Jet A1. Jet A1 hace parte de los combustibles que vendemos en el segmento de aviación. Recordemos que son dos, Avgas y Jet A1. En este aeropuerto de Cartago vendíamos Avgas. Avgas son para aviones a pistón y Jet A1 es para aviones a turbina. Y llegamos con este nuevo producto a este aeropuerto que antes no había presencia de este producto de combustibles de aviación en este terminal aéreo. Entonces, lo que buscamos es poder atender toda esa demanda comercial que se abre en Cartago y obviamente aquí presentes, por supuesto, para atender a todos nuestros clientes y consumidores. Lo haremos a partir de un almacenamiento de una capacidad de 24.000 galones que es suficiente para poder atender toda esa demanda que empezará a generarse a partir de la fecha en este aeropuerto. En relación con temas de innovación tecnológica y transformación digital, honramos nuestro compromiso con la movilidad inteligente y con la productividad de nuestros clientes y de sus flotas de vehículos en el territorio nacional y básicamente lo hacemos a través de el lanzamiento de este nuevo canal virtual que hacemos en el marco del programa Rumbo. Rumbo es uno de los programas que tenemos en nuestro segmento de industria que básicamente le ayuda a los clientes a hacer mucho más eficiente la gestión de sus flotas. Y este nuevo canal virtual, básicamente tiene unos pilares fundamentales que están relacionados. Uno, con red, en la medida en que les permite tener más estaciones interconectadas dentro de esa plataforma de Rumbo, que obviamente les ayuda a ellos, a nuestros clientes, a manejar su flota de una manera mucho más fácil, más eficiente y más segura. Pero además, este canal virtual también les genera a ellos mayor control en su gestión. Y les permite mayor control en la medida en que, uno, les ayuda a monitorear consumos y transacciones. Dos, les ayuda a controlar gastos y operaciones. Tres, y les ayuda a gestionar de manera centralizada todo lo que implique la gestión del consumo del vehículo. Entonces, digamos que de esta manera fortalecemos nuestra propuesta de valor en el segmento de industria, complementando y fortaleciendo este programa Rumbo que menciono. En relación con el siguiente asunto material de relacionamiento y desarrollo de comunidades, les contamos que la Fundación Terpel estuvo presente en el encuentro global de Diseña el Cambio en Dubái. Diseña el Cambio es un programa que tiene la Fundación Terpel que básicamente busca desarrollar competencias socioemocionales a los niños que son beneficiarios de ese programa. Y cada año hacemos un concurso en Colombia para ver cuál de los que participan gana en función de su apuesta por generar transformaciones de sus entornos. El año pasado, el ganador en Colombia, que fue un niño de una institución educativa, ahí ustedes ven en el slide de lo que se trató el programa que él presentó, que fue la generación de biocombustible a partir de unas algas. Ese ganador lo llevamos a Dubái para que presentara su proyecto junto con otras 100 iniciativas de otros 30 países. Diseña el Cambio es un programa que a nosotros nos encanta porque generamos impactos súper relevantes en términos de cómo ellos pueden transformar sus propios entornos desde sus propias condiciones y desde sus propias realidades sociales. Diseña el Cambio lo tenemos en 23 departamentos, 60 municipios. Estamos presentes en 35 instituciones educativas y el año pasado logramos recoger 131 historias de cambio con más de 3.177 estudiantes. Entonces, el año pasado participamos en Dubái, este año la participación digamos, la presentación global será en Japón, en donde muy seguramente también estaremos con varios de estos apasionantes programas que niños y niñas de este país nos presentan. En relación con el siguiente asunto material de coeficiencia operativa, y ya para cerrar esta actualización en nuestros temas de gestión sostenible, les contamos que nuestra filial Terpel Sonex hace historia en la transición energética de este país con la entrega de la primera fase del proyecto Hidro Casanare que está ubicado en Yopal. Este es un proyecto muy grande, digamos, para el departamento es el más grande, cuenta con 4.200 paneles solares y permitirá generar la energía necesaria para toda la planta de Hidro Casanare. Esta facilidad o esta planta, digamos que va a estar en funcionamiento a finales del 2025, pero el cierre de esta primera etapa pues, constituye un hito para nosotros por lo que representa desde el punto de vista de generación para este departamento. De esta manera, entonces, los actualizamos con lo que ha sido lo más relevante durante el periodo en términos de gestión sostenible y ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Gracias, Daniel.
Bueno, antes de comenzar con el análisis de resultados de los distintos segmentos, recordemos cómo es ese footprint, cómo es esa cobertura regional que tenemos en los distintos negocios. Al final, o sea, cerramos el 2024 con una red de 2.452 estaciones de servicio a nivel regional, logrando aumentar en 9 la red de este trimestre y en 27 estaciones al comparar con todo el año 2023. Esto ya contemplando neto de cierres y aperturas. Lo anterior demuestra los esfuerzos para la consolidación de nuestro principal segmento a nivel regional, especialmente en Colombia y en Panamá, ya que, como les comentamos anteriormente, nos estamos preparando para la venta de los negocios de estaciones de servicio y de tiendas en Ecuador y Perú, la cual esperamos se materialice con las aprobaciones de las autoridades de competencia de ambos países en los próximos meses. En cuanto a los servicios de conveniencia, el 2024 fue un año de importante crecimiento en el segmento con la expansión de puntos Sbarro y con la nueva alianza que cerramos con Home Burgers. Al cierre del periodo, contamos con una red de 615 puntos a nivel regional, de los cuales 55 de ellos son pizzerías Sbarro, y de estas 55, 37 están en Colombia, e incluso de esas 37 hay 8 por fuera de la estación de servicio, lo cual es un hito interesante para nosotros dentro de este negocio de QSR. Y así como tenemos 37 en Colombia, ya llevamos 18 puntos de Sbarro en Panamá. En materia de nueva movilidad, cerramos el año con 48 electrolineras en Colombia, en Panamá y en Ecuador. Y aquí me gustaría comentarles que durante el año hemos visto el crecimiento de esta línea de negocio y el crecimiento del parque automotor eléctrico en el país. Esto confirma nuestra apuesta por la nueva movilidad y nos motiva a seguir trabajando por un futuro sostenible. Aún es un negocio en desarrollo que se encuentra en unas fases muy tempranas, pero Colombia es uno de los países que ha venido creciendo, donde ha venido creciendo más y donde, por lo tanto, también nosotros buscamos que nuestros clientes tengan cobertura para conectar esas principales ciudades del país. Esto lo pudimos además constatar en el último trimestre del año, donde aumentó el número de transacciones en las electrolineras que conectan las ciudades por las vacaciones de diciembre, acentuando esa tendencia que hemos visto de los últimos años. También, en este segundo semestre, pudimos instalar 12 puntos de battery swapping para las motos eléctricas. Este es otro de los negocios, recuerdan en Gogoro que les hablábamos, otro de los negocios en desarrollo donde buscamos no solamente diversificar, sino también democratizar ese acceso a la electromovilidad en Colombia, facilitando para las motos el tema de la electromovilidad. En términos de participación de mercado, queremos resaltar que mantenemos un liderazgo en Colombia, país donde contamos con todo el portafolio de energéticos y con un amplio catálogo de servicios en nuestra red de conveniencia. Como pueden observar, no hemos tenido mayor variación en las participaciones con respecto a la participación de mercado histórica, pero sí aquí me gustaría comentarles que hemos reexpresado esa participación de mercado con unos cambios de metodología, básicamente para incorporar nuevas fuentes de información complementaria, tanto en combustibles como en lubricantes. Nosotros permanentemente estamos haciendo este tipo de chequeo de distintas fuentes para garantizar que nos estamos midiendo bien de cómo vamos contra el mercado y siempre que le queremos ganar de alguna manera. En Panamá mantenemos una participación del 36% en el negocio de combustibles, siendo una de las dos principales compañías de distribución de combustible en el país. Sin embargo, en aviación e industria tuvimos contracciones, particularmente en aviación cerramos con 3% de participación después de la salida de algunos clientes, y en industria con 16%, cifra que se afectó principalmente y de forma importante por el cierre de la operación de nuestro principal cliente en minería. En Perú, en el negocio de lubricantes, mantenemos una participación del 37%, siendo aquí uno de los dos principales compañías en el segmento y apalancando de forma importante los resultados de la filial en Perú. En Ecuador mantenemos un crecimiento en la participación del mercado de 15%, siendo líderes con nuestra marca móvil en un mercado altamente atomizado, pero en el cual venimos ganando participación de mercado consistentemente. En el segmento de industria de combustible hemos sacrificado algo de volumen para obtener mejoras en márgenes y liberar capital de trabajo. Y finalmente, en República Dominicana, donde operamos y comercializamos combustible de aviación en 5 aeropuertos, tenemos una participación de mercado del 32%.
Como pueden ver con este mapa, mantenemos una posición sólida en la región con una suficiente diversificación geográfica de negocios, lo que nos da una fortaleza para afrontar las adversidades económicas y socioeconómicas en la región y poder así obtener y garantizar la sostenibilidad de estos resultados. Pasemos a ver entonces los resultados del trimestre, donde les recordamos que todas las variaciones que hemos mencionado a lo largo de la presentación, o que vamos a ver a lo largo de esta presentación, comparan el cuarto trimestre del 2024 con el cuarto trimestre del 2023. Es importante aquí destacar que, como les mencionábamos en la presentación anterior, los resultados que veremos incluyen el impacto de la adopción de NIF 15, relacionada con la reclasificación al ingreso operacional de la amortización de los activos derivados de la relación contractual con terceros. Estas amortizaciones no corresponden a un pago efectivo periódico, ya que la salida de efectivo ocurre a la firma del contrato y eso se lleva como un mayor activo en ese mismo momento. Tampoco realizamos el ajuste, o sea, ya no vamos a realizar el ajuste para la presentación que se efectuó a todo lo largo de 2023, que nos permitía comparar los años 2023 contra 2022, que estaban expresados el uno con y el uno sin NIF 15, porque ahora pues ya todo cuenta con 2 años que son comparables entre sí. Entonces, entrando en materia, en estos resultados podemos ver que durante el trimestre el volumen consolidado vendido fue de 815 millones de galones, y esto representa un crecimiento del 2% frente al mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe principalmente al mayor volumen en Colombia y Ecuador, y como lo pueden ver en la gráfica de tendencia, es el mejor trimestre del año, dejando ver un cambio en la tendencia. Esto se debe a las acciones comerciales implementadas en el periodo que potenciaron una incipiente pero sostenida recuperación en la dinámica de mercado, que parecería ya con esto haber tocado fondo a finales del tercer trimestre. Por su parte, el EBITDA alcanzó 434.000 millones de pesos, aumentando un 14%, y aquí es importante recordar que en el 2023 el EBITDA tuvo un impacto negativo por el decalaje, cual vamos a hablar, y asimismo, como veíamos anteriormente, este EBITDA se mantiene como uno de los mejores en los últimos años, donde los países aportaron además cerca del 30% del valor total, manteniendo esto, que es como una cifra que ha venido oscilando entre el 25 y el 35, pero muy alrededor de este 30%. Volviendo nuevamente al volumen, y como pueden observar en la gráfica inferior izquierda, en el trimestre obtuvimos un crecimiento en el volumen consolidado en la mayoría de las líneas de negocio, excepto en industria. ¿Y esto de industria a qué se debe? Se debe a que este segmento se ha visto afectado por la salida de Minera, el cierre de operaciones de Minera Panamá, así como de algunos clientes en Colombia y a la contracción económica en las economías de la región. Por su parte, la utilidad bruta presentó un crecimiento cercano al 19% y alcanzamos 944.000 millones de pesos, con un comportamiento positivo en todas las líneas de negocio. Eso es bien importante, no solamente ahí por el tema del volumen, sino también por el comportamiento de los márgenes. Entonces, pues ahorita en un momento vamos a entrar en los segmentos, pero veamos los niveles acumulados, donde vemos que a pesar de este crecimiento en el último trimestre, el volumen consolidado presentó al final del año un decrecimiento del 3%, donde vemos que todos los países se contrajeron, con excepción de República Dominicana, y que las mayores afectaciones en el año completo se dieron en Colombia, donde afortunadamente vemos ese cambio de tendencia en el último trimestre, y también en Panamá. En línea con lo explicado en la diapositiva anterior, esto se debe principalmente a la salida de clientes industriales y a la contracción del sector. No obstante, en este contexto de volumen difícil, logramos crecer el EBITDA un 22% contra el año anterior, alcanzando la cifra de 1.8 billones de pesos en el EBITDA acumulado. Entonces, pues la verdad, esto todo refleja digamos, las distintas acciones que tomamos en los distintos frentes para garantizar o para mejorar esa rentabilidad en un contexto difícil desde el punto de vista de volumen y de mercados. A continuación, veamos los resultados de las distintas líneas de negocio. Vamos a empezar con el negocio de estaciones de servicio, que es nuestro principal negocio y que contribuye cerca del 57% de la utilidad bruta consolidada, y
donde presentamos un aumento en el volumen de ventas del 3% y del 10% en la utilidad bruta. En el trimestre se observa el crecimiento en todos los países, con excepción de Perú. En Perú crecimos un 26% en el trimestre, y esto debido a una menor venta en estaciones blancas, que es nuestro negocio mayorista ya, con algunas demoras en renovación de licencias, también un tema competitivo allí donde había algo de precios muy bajos de uno de los grandes mayoristas allá, y el cierre de algunas estaciones de servicio, lo cual está relacionado con esa salida del negocio de combustibles y de tiendas en el país, donde pasamos de 37 estaciones de servicio a 33 estaciones. En cambio, en Panamá y en Colombia presentamos recuperaciones, aumentando 2% y 18%, o sea, 2% en Colombia y 18% en Panamá. Por el lado de Colombia, si bien a lo largo del año el segmento se vio afectado por esa contracción económica que hablábamos, que se dio también en parte con el aumento de los precios del combustible, también por condiciones viales, climáticas, y también por disminución de ventas de combustible en las zonas de fronteras donde cambió la relación de precios contra los vecinos, cambiando los flujos entre los dos países. En el último trimestre se logró revertir la tendencia, y además por las campañas realizadas para incentivar la venta de gasolina corriente y de extra GT98 acentuamos esa tendencia. Por su parte, aunque las ventas de gas natural vehicular han disminuido por el mayor precio en el último trimestre, por esa situación de escasez que hablábamos, al cierre de diciembre, pues esa competitividad era del 39% como la notábamos, y digamos se mantiene como de esa tendencia ya de más mediano plazo de volver a crecer este segmento. En Panamá, si bien el segmento de estaciones de servicio se ha visto impactado por la contracción económica y la alta competitividad entre los distintos actores, que se ha presentado luego del desmonte del subsidio que venía casi por 2 años, se ve una recuperación frente al año anterior, ya que recordemos que durante el mismo periodo de 2023 se presentaron las afectaciones de orden público que presionaron el cierre de la minera Panamá, pero que al mismo tiempo tuvieron un impacto muy duro en el mercado. Asimismo, en Ecuador el volumen de ventas tuvo un decrecimiento del 11%, debido principalmente al fuerte racionamiento energético en el país, que, digamos, nos permitió tener unas ventas adicionales para la autogeneración de energía. Bueno, y así, como ya lo mencionamos, la utilidad bruta creció a nivel regional. Se destaca el crecimiento de Colombia, que aumentó un 8% por esas eficiencias logísticas logradas, y Panamá con un 21%, ya que además del tema de volumen, el año anterior había tenido un decalaje negativo dentro de esa revuelta social de 12.000 millones de pesos versus uno de 2.000 millones de pesos en el trimestre del 2024. Adicionalmente, también los márgenes estuvieron mayores en Perú, tanto en estaciones de servicios líquidos como de GNB. Por el lado de industria, que representa el 4% de la utilidad bruta consolidada, el segmento tuvo un decrecimiento en el volumen del 9%. Como les hemos venido comentando, esta disminución se debe principalmente a esa desaceleración de las economías en la región y a factores puntuales como el cierre de operaciones de Minera Panamá, que se han podido compensar con un crecimiento en la utilidad bruta del 38%, con la traída de nuevos clientes más pequeños con mejores márgenes. En términos de volumen, todos los países, excepto Perú, se contrajeron en Perú sí se tuvo un aumento significativo del volumen del 421% por los nuevos clientes que hemos logrado atender desde ese negocio mayorista. Por su parte, esos mayores decrecimientos se presentaron en Panamá, ya sabemos por qué, con una reducción del volumen del 40%, seguido por Ecuador con un 12%, y en el caso de Ecuador, además se enfrentó una baja demanda en el sector cementero y en el alimenticio, aunque se destacan las ventas adicionales para la autogeneración de energía por esa prolongada temporada de sequía que han tenido también en el Ecuador. En cuanto a Colombia, se ha observado una reducción del volumen del 7%, principalmente por la finalización de un contrato con un importante cliente minero y por las demoras que ha presentado otro cliente en renovar su licencia ambiental. Además, todo esto del impacto de la desaceleración económica
y del hecho de que somos más fuertes en sectores de industria más deprimidos, como lo son la minería y la construcción. Por su parte, el margen mejoró por iniciativas como ventas de bonos de carbono en Colombia y por el enfoque de rentabilización del negocio con mejoras de márgenes y liberación de capital de trabajo, como es el caso principalmente del Ecuador, donde pusimos ese foco en esa, o sea, renunciamos incluso a la venta de un cliente muy importante que traía unos muy bajos márgenes con una inversión muy fuerte de capital de trabajo. Entonces, digamos, toda esa recomposición se ha venido dando en este segmento. De esta forma, todos los países presentan un crecimiento en la utilidad bruta, a pesar de la situación de volumen. Y los mayores crecimientos se dan en Colombia y en Ecuador, el uno con 53% y el otro con 19%. Bueno, pasando al negocio de lubricantes, que aporta el 26% de la utilidad bruta consolidada, este presentó un aumento del 2% en el volumen y del 9% en la utilidad bruta durante el trimestre. Este resultado es significativo, dado que se logró en un mercado que no solo se contrajo en el año por la situación de las economías, sino también por la extensión de los periodos de cambio de aceite por parte del consumidor. En términos de volumen, se observa crecimiento en la mayoría de los países, con crecimiento del 5% en Perú, que tuvo un buen desempeño en todos los canales de venta, y donde se destacan las ventas en la línea para motos, que es un segmento que viene creciendo muy fuerte allá y que, digamos, con base en la experiencia nuestra en Colombia, venimos impulsando. Y en Panamá del 35%, con una tendencia positiva, apalancándose de las mayores ventas en estaciones de servicio y en el segmento industrial. En Ecuador, el incremento fue de 1% en las ventas, manteniendo la buena tendencia del año, pero acotado por temas de cartera con distribuidores y por la dinámica del mercado que también ha estado deprimido allá. O sea, ese 1% de crecimiento significó ganancia de participación de mercado. Mientras tanto, en Colombia se mantuvo un nivel de volumen similar al año anterior en un mercado que también decreció, parecido a lo de Ecuador. Entonces, con eso ganamos casi 2 puntos de participación de mercado. En cuanto a los márgenes, estos se siguieron viendo favorecidos en los distintos países por la disminución del costo de la materia prima y de los envases, mientras que se logró defender el nivel de precios. De esta forma, observamos un crecimiento en la utilidad bruta de todos los países, destacándose Ecuador con un 33%, Panamá con un 21% y Perú con un 14%. Y así, pues a nivel acumulado, el negocio de lubricantes tuvo un crecimiento significativo, alcanzando un EBITDA histórico consolidado de 508.000 millones de pesos. Pasando a aviación y marinos, en el cuarto trimestre estos segmentos tuvieron un crecimiento en el volumen consolidado de 4%. Esto estuvo asociado al desempeño de Colombia y Perú principalmente. Y en cuanto a la utilidad bruta, esta presentó un crecimiento del 405% gracias a los mejores márgenes obtenidos en las negociaciones con clientes a nivel regional, pero sobre todo un efecto base positivo asociado al decalaje negativo registrado en 2023, que fue de 58.000 millones de pesos, versus uno que también fue negativo en el 2024, pero mucho menor, y fue de 9.000 millones de pesos. Por un lado, en Colombia se presentó un aumento del 14% en el volumen de la venta en el trimestre. Este ha sido un sector bastante dinámico. Y un crecimiento de la utilidad bruta del 381% debido a lo que veíamos también del decalaje. En Panamá, como les comentamos en la reunión anterior, se presentó la salida de un importante cliente que aportaba cerca de 2 millones de galones mensuales. Estos estamos viendo cómo compensamos una buena parte de ellos durante 2025, pero es un efecto que vamos a ver durante este año. Es importante mencionar que los resultados de este año estuvieron impactados también por un castigo de inventarios por cerca de 10.700 millones de pesos en Colombia, con base en una revisión de inventarios que hicimos. Servicios de conveniencia, pasando a ese negocio, que aporta casi el 5% de la utilidad bruta consolidada. Aquí tuvimos un aumento de las ventas del 15% y del 21% en la utilidad bruta. Lo más interesante es que esto se dio con un crecimiento muy fuerte también en mismas bases, que es algo que vemos permanentemente allí para ver cómo nuestras mismas tiendas siguen penetrando y siguen aumentando esa venta. Este aumento del 15% se le atribuye a la expansión de Sbarro y a la apertura de nuevas tiendas
que contribuyeron al logro de crecimientos en Colombia y en Panamá del 18 y del 15% respectivamente. En Colombia, además, se destacan las diferentes estrategias comerciales que implementamos para incrementar el tráfico de personas en nuestras tiendas, como iniciativas que fomentan esa venta cruzada con las estaciones de servicio, algo que ha sido un pilar fundamental de cómo atraer a la tienda a ese cliente de la estación de servicio, para lo cual nos apoyamos en nuestro programa de lealtad. Y también tiene que ver con este crecimiento las promociones en algunos de esos productos estrella, como el perro caliente, que digamos, es el segundo más vendedor en Colombia, lo cual le ha permitido crecer al negocio en mismas bases. Asimismo, en Panamá se tuvo un mejor margen por ajustes de precio que llevamos a cabo, y esto llevó a un crecimiento de la utilidad del 30%. Ahora le cedo la palabra a Carolina, nuestra gerente de planeación financiera, quien nos va a presentar los resultados financieros y que hará un análisis detallado de cada una de las filiales. Adelante, Carolina. Gracias, Alonso. Muy buenos días para todos. Entrando en materia financiera, y como lo mencionó Alonso anteriormente, el EBITDA alcanzó los 434.000 millones de pesos en el trimestre y la utilidad neta los 110.000 millones. Esto representa crecimientos del 14% y del 53% respectivamente. También, como lo mencionó Alonso, estos crecimientos se dan en parte porque el año anterior tuvimos un efecto importante del decalaje. En el cuarto trimestre del año el decalaje fue negativo y ascendió a menos 58.000 millones de pesos, mientras que este año es positivo y favorece los resultados. Sin embargo, si eliminamos el efecto del decalaje de los resultados, el crecimiento del EBITDA habría sido negativo en un 3%. Cabe la pena mencionar que el comportamiento del decalaje del año 2023, específicamente del último trimestre, está relacionado con el comportamiento de los precios internacionales del combustible para la aviación, que es el jet, y que en Colombia no es regulado, donde se concentró en su mayoría el decalaje del periodo. Y este decalaje no logró ser compensado con el decalaje favorable que tuvimos también en el último trimestre del año anterior, producto de la liberación de los precios que realizó el gobierno tratando de reducir el déficit fiscal que se ha presentado por varios años. Pasando al decalaje de este año, que es favorable, este año nuevamente se concentra en Colombia y también tiene que ver con la liberación de los precios de los combustibles, pero este año, el año anterior ya, en el último trimestre, se dio para el diésel, que ha sido gradual y generó un decalaje favorable, que compensó el decalaje negativo que tuvimos en el periodo por cuenta de la variación del precio internacional del jet, combustible para aviación. Podemos ver también en la diapositiva, en la parte inferior izquierda, en cuanto al aporte que tiene cada uno de los países al resultado, que en el trimestre los resultados, el desempeño obedece en buena parte al desempeño de Colombia y Panamá, de lo que les estaré hablando un poco más adelante. También en la diapositiva podemos observar la evolución de la utilidad neta y del EBITDA trimestral. Como pueden ver, y también ya lo mencionó Alonso, en el último trimestre tuvimos una disminución frente a la tendencia que teníamos en el año. Sin embargo, si comparamos contra el EBITDA y la utilidad neta trimestral de los últimos 2 años, pues estos resultados son por encima de este promedio, se encuentran por encima de este promedio. Y específicamente los resultados de este trimestre se vieron afectados por los gastos no recurrentes, que ya también mencionó Alonso. Por un lado, tenemos gastos asociados a la venta al proyecto de venta de estaciones de servicio y tiendas en Ecuador y en Perú, pero también gastos asociados a proyectos estratégicos y que son los que nos van a permitir seguir creciendo en el largo plazo de forma sostenible. Ahora, viendo las cifras a nivel acumulado, como lo mencionó Alonso, el EBITDA acumulado alcanzó los 1.8 billones y presentó un crecimiento del 22%, mientras que la utilidad neta
estuvo por encima del medio billón de pesos, específicamente alcanzó los 531.000 millones y presentó un crecimiento del 86%. Estos resultados son los más altos alcanzados por la compañía en toda su historia, son muy positivos y inclusive también si eliminamos del resultado, por ejemplo, del EBITDA, el decalaje, habría sido también sumamente positivo con un crecimiento del 21%. El decalaje acumulado del año ascendió a los menos 17.000 millones y el año pasado fueron cerca de menos 27.000 en el acumulado de todos los productos. Estos resultados realmente nos enorgullecen mucho y evidencian todos los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años para diversificar nuestra oferta de productos y servicios y también específicamente este año lo que hemos logrado en materia de eficiencias logísticas, pero también eficiencias en gastos en la operación, que han sido muy importantes para el crecimiento de este año. Adicionalmente, logramos capitalizar los excedentes de efectivo que tuvimos a lo largo del año y prepagar deuda, lo cual permitió que el gasto financiero disminuyera y adicionalmente a ese efecto de la menor deuda también tuvimos menores tasas por cuenta de la desaceleración de la inflación, ya que recordemos que la mayoría de nuestra deuda se encuentra denominada indexada a este indicador de la inflación y también porque logramos renegociaciones importantes en términos de tasa en los préstamos bancarios que tenemos. Estos resultados acumulados pues también fueron producto de los resultados en Colombia y Perú y ahora entonces les voy a contar cómo fue en el trimestre a nivel de país. En Colombia, que es el principal país en donde se concentra la mayoría de nuestra operación y que aportó cerca del 70% del EBITDA consolidado del trimestre, este indicador presentó un crecimiento del 15%, como pueden ver en la diapositiva, y alcanzó los 307.000 millones de pesos. Como ya lo mencionó Alonso, estos resultados han estado apalancados por el desempeño del negocio de lubricantes y las eficiencias logísticas de las que hemos venido hablando. Y también se vio beneficiado por un decalaje favorable de cerca de 11.000 millones de pesos. Eliminando el efecto del decalaje, el EBITDA habría presentado un decrecimiento del 4%. Y esto se debe, por un lado, por los gastos no recurrentes de los que ya hemos venido hablando, y adicionalmente también por la baja de inventarios de aviación que ya comentó Alonso. A nivel no operacional, y como pueden ver en la gráfica de comportamiento de la utilidad neta, en la que comparamos este trimestre con el año anterior, otro de las palancas de valor y de crecimiento importante fue el gasto financiero, como ya lo mencionamos, producto de la disminución de la deuda que realizamos durante el año, pero también de las menores tasas. Y otro efecto bien importante que vale la pena mencionar y es que en el trimestre la utilidad neta se vio afectada por el deterioro que registramos en el periodo de la inversión en Ecuador. En este trimestre capitalizamos las deudas que tenía Ecuador con Colombia y esto generó un deterioro de cerca de 9.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la utilidad neta presentó un crecimiento importante del 53%. Y aquí es bien relevante mencionar que en el acumulado del año, el deterioro por la inversión en Ecuador ascendió a cerca de menos 56.000 millones, que adicionalmente a la capitalización que ya les mencioné, se debe a la diferencia entre el valor que vamos a recibir por la transacción y el valor en libros que está actualmente registrado por la compañía. Pasando ahora a los resultados de Panamá, que es el segundo país en importancia con la operación y que en el trimestre presentó un buen desempeño, podemos ver en la diapositiva que presentó un crecimiento del EBITDA de cerca del 34%. Este EBITDA contribuyó al 14% del EBITDA consolidado y ascendió a 59.000 millones de pesos.
Como ya lo mencionamos también, este crecimiento en parte del EBITDA se da por el decalaje, ya que este año el decalaje total de todos los productos ascendió a cerca de menos 16.000 millones de pesos, mientras que este año, aunque ha sido negativo, ha sido menor, cercano a los menos 3.000 millones. Entonces, si eliminamos el efecto del decalaje, el EBITDA habría presentado un crecimiento del 3%. Y esto se debe también, conectándolo con lo que menciona Alonso, con los mejores márgenes que hemos tenido en los segmentos de aviación e industria, con la vinculación de nuevos clientes, que compensa en parte las salidas que tuvimos de clientes importantes en este segmento. Adicionalmente, el crecimiento estuvo acotado porque tuvimos unos mayores gastos en la operación, tanto para proyectos estratégicos como ocasionados por el crecimiento en estaciones y tiendas en la operación. Y también con el lanzamiento de Total Energies, de la alianza con Total Energies. Sí, como pueden ver en la misma diapositiva, en la gráfica de evolución de la utilidad neta, donde podemos ver las principales palancas de valor, también tuvimos un menor gasto financiero y esto se debe a que en el trimestre anterior logramos prepagar cerca de 10 millones de dólares de deuda en el país. De esta forma, la utilidad neta presentó un crecimiento de cerca de del 529%, que en parte este crecimiento tan grande se da por lo ya explicado por el decalaje, pero también por lo que ya comentó Alonso, que en el último trimestre del 2023 tuvimos las protestas encaminadas a que no se renovara el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Entonces, eso también en parte es lo que explica este crecimiento tan importante en la filial, en la utilidad neta del trimestre. Pasando a Perú, que a pesar de que en el año le fue muy bien, en el trimestre no tanto, el EBITDA de esta filial contribuye al 14% del EBITDA consolidado y en este trimestre presentó un decrecimiento del 2% y ascendió a 54.000 millones de pesos favorables. Y esto se debe, como lo menciona Alonso, por un lado, a pesar de que tenemos muy buenos resultados en lubricantes, estuvo acotado por el desempeño del negocio de combustibles, donde tuvimos decrecimiento en las ventas mayoristas frente al mismo trimestre del año anterior, y también por el cierre de estaciones que comentó Alonso asociadas al proyecto de venta a Picos. Adicionalmente, y como pueden ver también en la gráfica de comportamiento de la utilidad neta, donde están las palancas de valor a nivel no operacional, tuvimos también varios efectos. El primero tiene que ver con las depreciaciones, tuvimos un menor gasto de depreciación y esto también está relacionado con el proyecto de venta de las estaciones y tiendas en el país. Otro de los efectos que vale la pena mencionar es que también tuvimos menores gastos financieros. Esto está relacionado a que en diciembre de 2023 pagamos toda la deuda que tenía la filial, entonces, por tanto, este año no ha tenido gastos financieros. Y otro efecto importante y es que la tasa de impuestos del trimestre efectiva fue un poco más baja y esto se debe a que registramos la deducibilidad de las regalías que le pagamos a ExxonMobil por el negocio de lubricantes, el acumulado de todo el año en el trimestre. Entonces eso hace que la tasa efectiva sea un poco más baja en este trimestre. De esta forma, la utilidad neta presentó un crecimiento del 37% y ascendió a los 22.000 millones de pesos. Pasando ahora a los resultados de Ecuador, que representa cerca del 2% del EBITDA consolidado. En términos de EBITDA, un buen EBITDA en el trimestre, este presentó un crecimiento del 20% y ascendió a cerca de 8.000 millones de pesos. Y esto se debe por el comportamiento del negocio de lubricantes, los mejores márgenes y volúmenes de venta que ya mencionó Alonso. Sin embargo, a pesar de este buen resultado, inclusive el EBITDA tiene una afectación y esto se debe a que hicimos una provisión de cartera de un cliente de lubricantes importante que ascendió a cerca de menos 4.300 millones de pesos. Entonces, si bien el EBITDA tuvo un crecimiento importante, estuvo acotado por este efecto.
Y a nivel no operacional, podemos ver que a pesar de ese resultado, seguimos dando pérdida. La pérdida fue del menos 223% y la utilidad neta ascendió a menos 10.000 millones. Y esto se explica, además de esta provisión de cartera, porque también dimos de baja otra provisión que teníamos por un proceso de impuestos que teníamos desde el 2017 con los municipios de Esmeraldas y Acatames en el país. Esto se dio relacionado con el proceso de venta. Sin embargo, si recuperamos estos recursos a futuro, esta cartera, debería Primaster reembolsarnos esta cartera. Entonces, es un efecto que esperamos que sea temporal. Pasando a República Dominicana, por último, República Dominicana, que representa cerca del 1% del EBITDA consolidado, presentó nuevamente un decrecimiento en el EBITDA cercano al menos 6%. De esta forma ascendió a 5.000 millones de pesos. Dominicana, a pesar de que en el año creció en términos de volumen, en el trimestre sí decreció, y esto se debe pues a la salida, a la reducción de frecuencias de algunas aerolíneas en los principales aeropuertos en los que tenemos operación. Y adicionalmente, un efecto que hemos tenido a lo largo del año, y es el impacto por la devaluación del peso dominicano frente al dólar, ya que recordemos que los márgenes están denominados en pesos dominicanos. Entonces, esto ha afectado la utilidad bruta de la operación. Pasando ya a la utilidad neta, y como pueden ver en la gráfica de comportamiento, donde vemos las principales palancas de valor, a pesar de estos efectos en volumen y en margen, la variación del decalaje frente al el mismo trimestre del año anterior fue favorable, ya que el decalaje del año anterior había sido bastante negativo, cerca de menos 3.000 millones, y este año ha estado rondeando los 600 millones de pesos. De esta forma, la utilidad neta, a pesar de este decalaje, presentó un decrecimiento del 8% y ascendió a cerca de 2.000 millones de pesos. Muchas gracias. Le vuelvo a dar paso a Alonso. Gracias, Carolina. Bueno, en resumen, pues yo creo que de 2024 vemos que se caracterizó por tener los mejores resultados históricos, tanto en EBITDA como en utilidad neta, jalonados además versus los últimos años por las operaciones de Colombia y de Perú. Y bueno, estos resultados son producto de tanto los excelentes resultados que viene dando el negocio de lubricantes a nivel regional, pero también por el esfuerzo para reducir los gastos y para encontrar eficiencias en nuestra operación. Todo esto dentro de un entorno de contracción económica, de cambios regulatorios y de movimientos sociales que nos impulsan a eso, porque hay esos permanentes riesgos que tenemos que gestionar buscando, digamos, de para adentro, no solamente con el crecimiento del volumen, sino en cómo nos volvemos más eficientes cada vez. Ya finalizando esta revisión de los resultados trimestrales y acumulados, comentaré sobre el comportamiento consolidado del flujo de caja y de la deuda y del CAPEX en el cierre del trimestre. Entonces, en el flujo de caja vemos que también el saldo de caja de la compañía de diciembre del 2024 también cerró en un nivel récord, 1.2 billones de pesos, lo que representa un aumento de 131.000 millones frente al cierre de septiembre del 2024. Y se convierte en el nivel de caja más alto obtenido pues, por la compañía no solamente en ese periodo cuarto, sino durante el histórico récord. En este último trimestre, los resultados positivos de los negocios, esa generación de caja, en especial del negocio de lubricantes, contribuyeron a la generación de caja, donde el EBITDA, descontando los arrendamientos financieros, ascendió a 429.000 millones de pesos. También logramos este nivel a pesar de tener unos prepagos de deuda en el semestre que alcanzaron los 211.000 millones de pesos y que ayudaron a disminuir los pagos de intereses durante el trimestre. Durante el periodo, eso sí, se requirió un mayor nivel de capital de trabajo por el incremento de los precios de los combustibles, particularmente el diésel, que ha venido aumentando lento, pero lo ha hecho. Y por la liberación parcial, pues asociado todo esto a la liberación parcial que viene realizando el gobierno del precio del diésel. En el último trimestre sí se realizó una mayor inversión en CAPEX,
Normalmente hay cierta estacionalidad allí, esto fundamentalmente para proyectos estratégicos, y se tuvo esa mayor ejecución que también disminuyó un poco el nivel de caja, pero realmente estuvo, pues refleja algo bastante sólido que nos permite además, que nos ha permitido que las obligaciones financieras, excluyendo los arrendamientos, cerraran en 3.05 billones de pesos en el trimestre, es decir, que hayamos venido bajando ese nivel de deuda. Actualmente el 77% de la deuda tiene vencimientos a largo plazo y el 63% se encuentra atada a IPC y solamente el 10% está atada a deuda fija. Esa deuda sigue concentrada en su mayoría en Colombia y corresponde a emisiones del programa de bonos, lo que nos permite perfilar nuestra deuda a largo plazo y a una tasa variable asociada al IPC, que es, digamos, el indicador con el que hemos encontrado que tenemos esa cobertura natural con el desempeño operacional del negocio de combustibles, y tanto en estaciones como industria, que como vemos es más del 70%, digamos, del EBITDA. Entonces, pues realmente hay esa cobertura natural con un cierto lag, con un cierto desfase de tiempo, pero que lo hemos materializado durante 2024 una vez comenzó a bajar el nivel del IPC. Para 2025 tenemos un vencimiento importante de deuda. De un lado, una serie de bonos y la deuda financiera tanto en Colombia como en Panamá y en Ecuador. Y aquí les podemos adelantar que ya hemos venido refinanciando la mayoría de la deuda bancaria que tenemos en Colombia. Hicimos la pasamos al 2026, 330.000 millones de pesos casi, mejorando además las tasas de interés. Adicionalmente, también ya se venció uno de los tranches de bonos de 100.000 millones de pesos, para los cuales, digamos, no refinanciamos, lo pagamos con la generación de caja que veíamos en el slide anterior. Bueno, y adicionalmente a todo esto, sí nos mantenemos en un permanente contacto con nuestra banca de inversión para sondear el mercado en búsqueda de alternativas que nos permitan mejorar el perfil, la vida media de la deuda, con instrumentos de mercados de capitales. Estamos a la espera, digamos, que haya unas buenas ventanas que nos permitieran hacer eso. Por lo pronto, esas necesidades puntuales las estamos supliendo con deuda bancaria, pero como ven, la generación de caja nos ha permitido ir mejorando esto. Y entonces, pasando precisamente en línea con esto, a los indicadores financieros, es importante destacar que gracias a estos buenos resultados, pues ya ese prepago de la deuda, el indicador deuda EBITDA disminuyó durante el último año, se mantuvo alrededor de 1.8 veces durante el segundo semestre, y esto es el mejor indicador que hemos tenido en los últimos años. Y por otro lado, también como ha venido siendo el caso en este año, seguimos mejorando nuestra cobertura de EBITDA de intereses, la cual llegó a 5.3 veces en diciembre del 2024, cuando hace un año, en el 2023, habíamos cerrado en 3 veces de cobertura. Entonces, esa disminución de la deuda con esa mejora de los resultados, con esa disminución del costo financiero, realmente nos están poniendo en una situación mucho más fuerte allí de la que ya era por sí buena en los anteriores años. Finalmente, pues aquí también es interesante contarles y es gratificante ver cómo ha sido esa evolución y cómo fue el cierre del ROIC y del ROCE del 2024 comparativo con los últimos años. Y vemos cómo ese ROIC llegó a 13% y el ROCE a 22%, ambos, si lo miramos en la gráfica inferior derecha, vemos que son los récords en los últimos años. Entonces, y con ganancias cercanas a 3 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Estos resultados, pues, reflejan esa focalización de inversiones, ese control y esa optimización de márgenes y de gastos, y digamos la estrategia más amplia de diversificación hacia líneas de negocio de mayor contribución, como lo es lubricantes, que digamos es el foco de crecimiento nuestro en Ecuador y Perú. Y ya para finalizar, les queremos contar de algunos de los proyectos en los que invertimos durante el trimestre. Para el 2024, como todo, esa inversión ascendió a 497.000 millones de pesos, cercana a los 500 que hemos tenido en los últimos años, donde poco más de 200.000 millones de pesos se invirtieron en el último trimestre del año. Aproximadamente la mitad de ese CAPEX se invirtió en el segmento de estaciones de servicio y allí, sobre todo en el mantenimiento de la red, incluyendo instalaciones, maquinarias, contratos,
de nuevos afiliados. También se invirtieron cerca de 25.000 millones para la apertura de 14 estaciones de servicio y de 24 tiendas en el último trimestre. Esto incluye en las tiendas también pizzerías, las hamburgueserías y las heladerías que les hablábamos, que nos ayudan, que buscan aumentar ese portafolio de productos y seguir consolidando ese portafolio de tiendas de conveniencia. Seguimos invirtiendo también en transformación digital para mejorar la experiencia física y digital del cliente, y tanto en los puntos de venta como en los distintos canales de interacción que tenemos con el consumidor. Y para ello, en el trimestre se invirtieron cerca de 16.000 millones de pesos en este rubro. También seguimos incrementando la capacidad en tanques para cumplimientos regulatorios y aumentar nuestra capacidad de almacenamiento de eventualidades en la cadena de suministro, que las hemos visto y que se han materializado durante el año pasado. Entonces, durante el trimestre se invirtieron en estos cerca de 7.000 millones de pesos. Finalmente, también hubo unas inversiones de 10.000 millones de pesos aproximadamente en los nuevos proyectos de movilidad eléctrica, de los cuales 1.000 millones fueron en el último trimestre. Como les comentamos anteriormente, durante este trimestre seguimos ampliando la cobertura de puntos para battery swapping en Gogoro, además de electrolineras que interconectan las ciudades. Y para el cierre del 2024 logramos abrir 12 puntos para que las personas puedan hacer ese intercambio de baterías de motocicletas. Entonces, pues de esta forma también vemos como esa apuesta de negocios de más largo plazo, como la electromovilidad, siguen siendo importantes y cada vez cobran una mayor importancia dentro de nuestro capital budget, dentro de nuestro CAPEX invertido. Entonces, bueno, con esta información cerramos la presentación y abrimos el espacio a preguntas. Ya hemos venido recibiendo algunas preguntas, pero bueno, primero que todo, muchas gracias por su atención, por haber estado aquí todo este tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con de la primera hacia adelante. La primera pregunta que recibimos fue sobre el programa Rumbo, si es un negocio nuevo y cómo le ha ido en ventas. A ver, y aquí, por favor, también si quieren intervenir Daniel y Carolina, adelante a hacerlo. El programa Rumbo es un programa de flotas, es básicamente cómo nosotros hacemos ese contacto con las flotas de camiones, de buses o de, digamos, en algunos casos incluso de taxis, para llevarles ese consumo a nuestras estaciones de servicio, bien sean las estaciones propias o bien sean las estaciones afiliadas. No todas, no el 100% están afiliadas a Rumbo, pero prácticamente todas, y es una forma de garantizar esa demanda en el consumidor final. No es un programa nuevo, es un programa que lleva muchos años y es precisamente, y es bien importante, es un habilitador bien importante de nuestro negocio de estaciones de servicio. Aproximadamente pesa entre el 10 y el 12% de la venta de estaciones de servicio en cuanto a volumen. Entonces, no lo vemos como un negocio aparte, sino digamos, es un programa para nosotros, al cual obviamente le hacemos seguimiento, pero el mercado, digamos, eso se materializa en las cifras de estaciones de servicio, que es, digamos, a donde se van a surtir estas flotas. Mauricio Antonio Castañeda nos pregunta cómo están viendo el impacto de la entrada en el mercado de Saudi Aramco con la compra del negocio de combustible de Primax, en especial en Colombia. Pues aquí les decimos, primero que todo, todavía no hay o sea, ha sido algo bastante mediático, pero todavía no tenemos una confirmación completa de que esto ya se dio. Sin embargo, pensemos en que se diera, y yo creo que aquí el tema es la competencia. Pues siempre bienvenida. La competencia es un habilitador y es algo para lo que estamos preparados, para lo cual yo no creo que esto nos vaya a cambiar nuestra estrategia de largo plazo. Obviamente habrá que ver si entra, cómo va a ser digamos, esa táctica de este competidor. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos conociendo en Chile con Copec, pero yo creo que uno tiene que seguir siendo fiel a su estrategia de largo plazo y eso ha sido bien importante. Y también, pues lo vimos cuando entró Primax, pues es un importante dinamizador del mercado, lo que ocurrió en su momento, y yo estoy seguro que si esto ocurre, pues también sería algo así. Y en esas dinámicas de mercado, si uno está bien preparado, seguramente uno sale fortalecido al final. Entonces, pues en la medida en que vayamos viendo y tengamos más información al respecto, podremos ir complementando. Hay otra pregunta. ¿Qué cambios se hicieron en la metodología de participación de mercado de combustibles? La fuente no debe ser solamente la del Ministerio y SICOM. A ver, la fuente
completa, digamos, el SICOM es una muy buena fuente para que nosotros utilizamos, pero no incluye el 100% del volumen que se transa. ¿Qué excluye el SICOM? Excluye todo lo que no pasa a través de los mayoristas, es decir, lo que Ecopetrol o lo que pudieran importar los mayoristas directamente sin pasar por Ecopetrol a las GICINES, a las grandes consumidores de combustible, entonces, y por ejemplo también a las térmicas. Entonces, el año pasado que fue importante en el tema de industria, en la generación de térmicas, eso si uno se queda solamente mirando SICOM, no estaría viendo el panorama completo con este tipo de volumen. Entonces, nosotros cogemos principalmente la información del ASGA, que es una fuente del Ministerio de Hacienda, y como se imaginarán, pues a veces conciliar estas dos fuentes no es fácil. Sin embargo, pues allí hemos hecho un excelente trabajo del equipo de analítica de datos, de inteligencia de negocios, ha hecho un excelente trabajo en cómo armonizar esto y cómo segmentar esa información. Partimos de ese total y digamos entonces la información del SICOM lo que nos permite es ver esto por regionales, por canales, por producto, pero hay que complementarla con estas otras fuentes. Entonces, en la medida en que a veces pasan los tiempos, también vemos, y por ejemplo la información del mercado de jet fuel, también el SICOM se queda a veces corto allí y tiene algunas imprecisiones, entonces eso es precisamente parte de lo que permanentemente hacemos de afinación de esto. Pasamos a otra pregunta. El negocio de marinos nunca lo vemos en detalle, cuánto se vende, cuánto participamos en el mercado, cómo crecimos en ventas. Gracias por esta pregunta, cierto. Yo creo que el negocio de aviación y marinos, de la parte específica de marinos, pues estaría muy contento con esta pregunta. En Colombia vendimos el año pasado cerca de 16 millones de galones, en Panamá vendimos 8 millones de galones. En Colombia decrecimos, después de un muy buen 2023 en marinos, que habíamos crecido, el 2023 decrecimos algo, pero como aproximadamente un 6%, pero sí es un negocio bien importante, muy complementario, digamos, en el tipo de operación al de aviación y está completamente integrado a ese, es un mismo equipo de ventas el que lo hace. Son distintos productos, obviamente, pero una dinámica comercial similar y así es como lo manejamos. ¿Qué más preguntas tenemos aquí? ¿Podrían comentarnos en qué se invirtió el CAPEX y guidance para el 2025? Yo creo que pues el CAPEX ya dimos allí en qué lo invertimos y yo creo que pues si uno ve la tendencia más o menos siempre ha estado alrededor de esos niveles y yo creo que ese es el mejor guidance que uno puede tener en ese sentido. El decalaje total en el cuarto trimestre y en el total del año 24, le paso la palabra a Carolina. En el trimestre, como lo mencionamos en la presentación, ascendió a 9.000 millones de pesos y en el acumulado fue negativo, fueron menos 17.000 millones de pesos. Eso a nivel consolidado. Perfecto, muchas gracias. También esa pregunta era de Javier David Villegas, también de Javier. ¿Cuánto aproximadamente consideran que podría ser ¿cuándo? ¿Cuánto? No sé, que podría ser la emisión de bonos de deuda en caso de darse el momento propicio. No, la verdad es que es algo que, como les dije, permanentemente estamos haciendo las lecturas de mercado, pero no podríamos ni decir cuándo ni cuánto. Sí es parte de nuestra estrategia el tema de los bonos como mecanismo de tener una vida media de la deuda más larga, pero no, o sea, dependiendo del momento, de las necesidades de capital que existan en ese momento y de las condiciones de mercado, pues haríamos eso y el cuánto también lo definiríamos en ese momento. Entonces, pues realmente no tenemos más elementos para decir esto, salvo que es algo que permanentemente estamos estudiando. Para el mercado, otra pregunta. Para el mercado en Colombia, ¿esos contratos de suministro de gas tienen ya un valor pactado o es variable? ¿Y esto cómo puede afectar los márgenes o incrementos en las tarifas de GNB? Digamos, en los contratos de firmeza condicionada sí tenemos unas cantidades establecidas y tenemos unos precios establecidos. Los distintos contratos tienen distintos precios por MBTU. Y
y dependiendo de dónde se pongan, o sea, en qué geografía se pongan, o sea, no hay un mismo precio para cada uno, tenemos distintos contratos que nos cubren la demanda a nivel de total país. Es un precio pactado y son en términos generales buenos precios, precisamente por lo que les anotaba del tipo de contrato de firmeza condicionada. Pero precisamente esa parte que es muy buena es la que tiene el tema desde el punto de vista de volumen, que en unas condiciones como las que se han dado en el precio de bolsa de la energía eléctrica, entonces pues han terminado, a veces esos volúmenes hay precisamente una forma de no cumplimiento de esos volúmenes. Normalmente nosotros tenemos en esos contratos aproximadamente el 60%, si no estoy mal, de nuestra demanda, es lo que hemos venido haciendo. Entonces, esto es el tipo de contratos. Entonces, hay un valor, hay una cantidad, pero también es una cantidad de payas. 40% es gas con firmeza condicionada. Perdón, es 40% el de firmeza condicionada. Listo. Gracias, Carolina. Entonces, realmente esos contratos pues proveen una muy buena base y normalmente conseguimos el resto en el mercado spot o en otros contratos sí de firmeza total, que obviamente son más costosos. Entonces, pues ahí hacemos un canasteo, una bolsa de todos estos contratos. Esto, ¿cómo puede afectar los márgenes? Pues de hecho lo hizo, precisamente al no contar con esos volúmenes condicionados. El último trimestre el costo se nos incrementó, por eso tuvimos que salir también a trasladar ese precio al mercado en la medida en que lo podíamos hacer. Había ciudades donde lo pudimos hacer mucho más fácil que en otras, dependiendo del competidor que estuviera allí y de qué reacción había tenido. Muchos después nos siguieron, entonces digamos ya eso se ha venido calmando, pero también nosotros hemos aprendido a esa compra spot, que es es una gestión titánica que hace ese equipo y que es día a día. O sea, ese complemento de esos volúmenes cuando no se nos cumple el total, pues hay que salirlo a buscar en el mercado spot y allí, digamos, es clave esa gestión que hace el equipo de Terpel Energía. Vamos a ver si hay más. Y otra. La provisión que se tiene en el negocio de aviación por las aerolíneas que salieron en Colombia, ¿cuál es el estado de esa cartera? Bueno, el estado de esa cartera es que no la hemos podido recuperar todavía. Eso se demorará un tiempo todo, pero pues seguramente no va a haber mucho que salga de allí al final. Es algo permanente de la gestión, pero no es, pero pues es difícil y precisamente para eso obedeció la provisión en su momento. Yo creo que no tenemos más preguntas en este momento. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por el interés.